Hola, buenas. Esta videoconferencia es para intentar explicar de una forma sencilla, sintética, bastante, de una forma rápida y que se entienda, espero que bien, pues un tema de derecho internacional público que es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Voy a hacer una introducción y hablaré, como pone aquí en el título, del largo camino hacia la abolición de la guerra, que en términos modernos es el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. Voy a hacer una videoconferencia sobre un tema jurídico, de derecho internacional público, y a pesar de que voy a hacer referencias pues culturales, sociales, de políticas, relaciones internacionales, la idea es que sea un análisis jurídico en la medida de lo posible. Bueno, a partir de aquí, este es un esquema de la videoconferencia. En primer lugar, hablaré sobre la guerra en términos generales, más o menos en el marco europeo y en la edad moderna. Después haré un marco general de cómo el derecho internacional público regula la guerra o los conflictos, del marco general. Después hablaré de un periodo interesantísimo que se conoce bastante poco, que es el largo camino hacia la abolición de la guerra, que tiene lugar entre el siglo XIX y principios del siglo XX, donde hubo una serie de personas internacionalistas, más conocidos el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, pero hay muchos otros, donde al final hay una tendencia dentro del derecho internacional público a abolir la guerra o a prohibir el uso de la violencia en las relaciones internacionales. Y finalmente hablaré de la Carta de las Naciones Unidas y cómo regula el uso de la fuerza, que ya lo hace en términos modernos. No voy a hablar del sistema de seguridad colectiva de la Carta de la ONU, porque entonces el vídeo se me haría muy largo. Bueno, a partir de aquí vamos a empezar con la guerra. Aquí tenemos una imagen de la obra de Hugo Grocio sobre la guerra y la paz, que es este es considerado el primer manual de derecho internacional público y trata precisamente de eso, de la guerra y la paz. Hugo Grocio es un jurista de las Provincias Unidas en el siglo XVII que escribe un libro muy conocido y que básicamente trata del tema. Porque en el mundo de la Edad Moderna la guerra era un fenómeno muy común, pero había ciertas personas, Hugo Grocio entre ellas, que estaban totalmente en contra y que denunciaban a los príncipes que consideraban belicistas. Aquí tenemos a Rubens, este es un cuadro que se llama Contra la guerra o Los destrozos de la guerra, está en el Palazzo Pitti en Florencia. Se puede ver aquí a Venus cómo intenta sujetar a Marte, que es un dios que sus hijas son la ira y la furia, y está causando numerosos destrozos. Entonces, Rubens ejerció de diplomático, no solamente era pintor, acabó, vamos, con muy mala opinión de los príncipes europeos, y bueno, esta guerra de los 30 años fue muy sangrienta y acabó con el famoso Congreso de Westfalia o la Paz de Westfalia. Tenemos otro ejemplo, este es el pintor español pues, Francisco de Goya, que vamos, pues, critica la violencia de las guerras napoleónicas, de la guerra de independencia española. Esto es un cuadro espectacular que está en el Museo del Prado. Y bueno, durante la época de Napoleón al final se acabó en el Congreso de Viena y el Concierto Europeo. Obviamente los príncipes europeos ilustrados consideraban que la guerra no era aceptable o era un recurso que tenía que ser utilizado en el último lugar. Aquí tenemos otra obra de otro pintor español, Pablo Ruiz Picasso, el Guernica. Obviamente aquí está denunciando el bombardeo de la villa de Guernica, pero es un gran alegato contra la guerra. Fue conocidísimo en su momento y vamos, esto es un cuadro espectacular. Está basado en el contexto de la Sociedad de Naciones, de Versalles y de los intentos vamos, de los países del mundo por intentar prohibir, gestionar, canalizar o limitar la guerra lo máximo posible. Y luego, finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, pues vamos, la tendencia continúa. Aquí tenemos una frase de Oppenheimer, el creador de la bomba atómica, había un pánico hacia el fin del mundo, y la Carta de la ONU en el 45, de la cual hablaré más tarde, pues intenta pues, regular la guerra y en cierta forma prohibirlo. Bueno, a partir de aquí, he hablado de que hay cierta tendencia desde la Edad Moderna o desde el principio de los tiempos a condenar la guerra, pero ¿se había regulado jurídicamente? Pues bueno, había posiciones moralistas claras, acabamos de ver a Rubens, a Velázquez, a Goya, bueno, Picasso, pero bueno, dentro del derecho internacional público no había una regulación clara. Se puede hablar de una costumbre internacional, una especie de condena moral a aquel monarca, rey, que hacía guerras injustas o totalmente injustificadas, pero no había ningún tratado general específico más allá de los tratados de paz, que básicamente se incumplían si había un nuevo casus belli. Bueno, a partir de ahora voy a empezar con el derecho internacional público. Voy a hablar de la guerra y el derecho internacional público, voy a hacer un marco general. Unos términos que son bastante útiles son estos términos que están aquí abajo. Está el jus ad bellum, que es el derecho internacional público que aborda, regula sobre cuándo una guerra es justa, legítima o y cuándo no. Pues hay guerras que se consideran legítimas y justas y otras que no lo son. Por ejemplo, si hubiera un caso de legítima defensa, pues una guerra sería justa. Luego después hay otro concepto en latín que se llama el jus in bellum, el derecho en los conflictos. Aquí ya se asume que hay una guerra, que hay un conflicto, sea justa o injusta, legítima o no legítima. Entonces aquí esta área del derecho internacional público, que se conoce como derecho humanitario, pues regula cómo tiene que ser una guerra. Aquí obviamente no se trata de defender los derechos humanos, pero se trata de aminorar los sufrimientos de la guerra. Luego después tenemos un concepto bastante novedoso que es el jus post bellum, el derecho postbélico. Esto es una rama relativamente nueva que no hay mucha legislación. De hecho, hay básicamente pues
posturas políticas de ciertos países de la ONU donde intentan regular, gestionar el final de los conflictos, para juzgar a vencedores, a vencidos, a culpables de crímenes de guerra, a gestionar un poco, a curar las heridas de la guerra. Entonces, en este primer apartado, pues esto tendría relación con los elementos políticos de los conflictos y los elementos económicos, elementos sociales, pues tendrían que ver más con el jus post bellum. Repito, el jus ad bellum es sobre la guerra justa o sobre cuándo una guerra se debe comenzar o no comenzar, o si es legítima o no legítima. El jus in bello es la conducta de los beligerantes que tienen que hacer durante el conflicto. Y el jus post bellum, cómo se tiene que regular para hacer una justicia reparativa, para juzgar los crímenes de guerra, etcétera. Es lo que pasa después de la guerra. A partir de aquí voy a hablar del largo camino hacia la prohibición de la guerra, porque aquí tenemos una imagen, un cuadro del Tratado de Versalles, porque la guerra básicamente era una opción política para los gobernantes. Hay algunas obras pues, clásicas, por ejemplo, aquí falta un acento de Tomás de Aquino, el monje dominico sobre la guerra justa, que él habla que para que una guerra fuera justa hacía falta autoridad legítima, causa justa y recta intención, pero bueno, estas eran posiciones moralistas de un monje en este caso, y básicamente en el siglo XIX, con todo el positivismo que hay detrás, pues la guerra parecía una prerrogativa del Estado. Había posiciones moralistas, por ejemplo los cuáqueros, normalmente religioso, contra el positivismo, que era una prerrogativa del Estado, y en principio un Estado tenía el derecho a gestionar pues, la paz o la guerra. No es elegante hacer la guerra, pero siempre una posibilidad jurídica. Y luego a nivel jurídico hay ciertos avances muy tímidos que tienen lugar en el XIX. Por ejemplo, se usan los principios de humanidad para intentar condenar las guerras cuando se producen o de las naciones civilizadas. O sea, se supone, con muchas comillas, que los europeos o los occidentales eran más civilizados que otros países del mundo, aunque eso no es verdad, ni mucho menos. Y bueno, la idea es que a nivel jurídico estaba todo entre comillas. También hay una cosa bastante típica, conocida, que es el Código Lieber, que se crea durante la Guerra Civil Americana, pues que es la primera vez que aparecen ciertas normas de conducta durante la guerra de Jus in Bellum, pero bueno, había poco. Lo más conocido es la Convención de Ginebra, promovida después de la batalla de Solferino por el suizo Henry Dunant, que también, vamos, también trata sobre cómo se tiene que proteger a los heridos, a los enfermos, bueno, a los prisioneros de guerra, y luego también las conferencias de la Haya que intentan seguir ese camino. Ahí trabajan sobre la mediación, intentan generar formas pues de mediar los conflictos, de evitar los conflictos, de limitar los armamentos, de limitar las armas. Es una conferencia que asisten muchos países, muchos representantes, pero que, bueno, finalmente se queda en nada. Aquí tenemos un ejemplo del pensamiento de que la guerra era una prerrogativa del Estado. Esto es un teórico de la guerra alemán, Karl von Clausewitz, que, vamos, él peleó durante las guerras napoleónicas y en su famoso libro sobre la guerra, pues tiene esta frase que la guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político. Es una continuación de relaciones políticas por otros medios. Esta era una frase en la mentalidad que existía en el XIX, con lo cual la guerra era un instrumento político relativamente legítimo. Bueno, a partir de la Primera Guerra Mundial, no voy a explicar que fue un conflicto terrible, empiezan a aparecer tratados internacionales que intentan regular, limitar la guerra. Aquí los he dividido en tres partes, que una distinción que me parece más o menos correcta. En primer lugar está el Tratado de Versalles, la Sociedad de Naciones, que no prohibía stricto sensu la guerra, pero bueno, urgían a resolver los conflictos de forma pacífica y crea un sistema de seguridad colectiva que fracasó estrepitosamente, por ejemplo, en el caso de la Guerra Civil Española, pero bueno, es el primer intento de gestionar los conflictos de una forma desde una organización internacional. Luego hay un tratado que hablaré posteriormente, el Tratado Briand-Kellogg. Aristide Briand era el ministro de Exteriores francés, y Kellogg, el secretario de Estado de Estados Unidos, que era un poco su ministro de Asuntos Exteriores, que es la primera vez en la historia donde se condena la guerra y se renuncia a su uso como herramienta política. Esto es un tratado como bastante idealista, que no ponía sanciones ni prohibía la guerra en sentido estricto, pero sí que condenaba la guerra y los países que lo firmaban y ratificaban renunciaban a su uso. Y luego hay otros tratados internacionales que van en esta misma línea, que eran un poco, pues, por ejemplo, el Tratado de Locarno sobre las fronteras de la Primera Guerra Mundial, una especie de consolidación o segunda ratificación del Tratado de Versalles. Y luego hay muchas negociaciones y muchos tratados de navales y de desarme que intentaban limitar los armamentos, porque había cierta mentalidad, con cierta razón, de que cuantas más armas hubiera, pues la guerra sería más posible. A partir de aquí, bueno, aquí este es el pacto Briand-Kellogg, donde en el famoso artículo 1, en un tratado muy cortito, pues condenaban el recurso a la guerra para la solución de las controversias internacionales. Esto es un tratado muy curioso porque Aristide Briand lo planteó a Estados Unidos de una forma bilateral. El secretario de Estado Frank B. Kellogg, pues él pensaba que estaban intentando atraerle hacia las relaciones internacionales europeas, y claro, esto de la renuncia a la guerra entre Francia y Estados Unidos le parecía un poco que le estaban llevando al lado francés. Con lo cual Kellogg maniobró y le ofreció al ministro de Exteriores francés, Briand, extenderlo a todos los países del mundo. Y de repente el tratado tuvo mucho éxito y muchos países, entre ellos Alemania,
en estos momentos Hitler todavía no había llegado al poder, lo firmaron y ratificaron. Esto le valió tanto a Briand como a Kellogg el Premio Nobel de la Paz, que, vamos, que en esta época era un premio simbólico e importante, pero implica pues, la importancia que tuvo este tratado. Aquí tenemos algunas de las imágenes. Aquí tenemos al secretario de Estado Frank Kellogg. Aquí tenemos a Aristide Briand, que su estatua está en el Ministerio de Exteriores francés, que está al lado del río Sena. Y aquí tenemos el otro gran idealista, que bueno, Woodrow Wilson, que es el que planteó el Tratado de Versalles, aunque luego después perdió las elecciones. Bueno, no fue ratificado por los Estados Unidos y Estados Unidos no entró. Pero bueno, Woodrow Wilson es uno de los grandes idealistas del periodo de entreguerras y que contribuyó con otras muchas personas a intentar prohibir los conflictos. Bueno, hemos hablado de la guerra, del marco general del derecho internacional público, hablaré del marco actual. Voy a hablar de la Carta de la ONU desde el 45 hasta el presente. Aquí está una imagen de la firma de la Carta en la Conferencia de San Francisco. No voy a hablar del sistema de seguridad colectiva, que lo dejaré para otro momento si tengo tiempo. Bueno, aquí tenemos los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y entre los 4 objetivos, el primero de ellos es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. La Carta de la ONU, se firma en San Francisco, nace como consecuencia del fracaso de la Sociedad de Naciones, del ascenso del fascismo y del miedo que tenían los países del mundo a que hubiera una tercera guerra mundial, algo que consideraban muy, muy posible en 1945. Entonces, la iniciativa es del presidente Franklin Delano Roosevelt, de Cordell Hull, su secretario de Estado, e intentan pues, crear una organización, en este caso la ONU, pues, que evite una nueva guerra. Esto es un ejemplo del idealismo internacionalista estadounidense y queda compartido por muchos países, muchas personas del mundo. Aquí tenemos una imagen del preámbulo de la Carta de la ONU. Esta es la primera fase, tal cual, y se puede ver claramente que la experiencia de la Segunda Guerra Mundial está marcando la carta. Entonces, nosotros los pueblos de las Naciones Unidas estamos resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que durante 2 veces, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Estaba empezando la experiencia del Anschluss, la ocupación de Austria había amenaza, o la experiencia de Polonia o la invasión de China. Obviamente en el 45 había esto es un anglicismo, una ventana de oportunidad, un momento de cooperación entre los países comunistas y los países capitalistas para crear una relación internacional pues, que evitara nuevos conflictos. Bueno, ahora voy a entrar en la Carta de la ONU. ¿Cómo regula la ONU el uso de la fuerza? Pues hay una prohibición. El artículo 2.4 de la Carta de la ONU, probablemente el artículo más importante de la Carta, pues prohíbe pues, el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. Estaba siguiendo la tradición pues, del Pacto Briand-Kellogg, pero esta vez pues, que se extendía a todos los países firmantes de la Carta de la ONU que la habían ratificado. Y luego pues, plantea dos excepciones claras. Una es que autorizar el uso de la fuerza al Consejo de Seguridad, que lo crean las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial como una especie de policía mundial, los 4 policías que diría Franklin Delano Roosevelt, o también hay otra excepción muy clara que es la legítima defensa que está en el artículo 51. Bueno, entraremos primero con la prohibición del uso de la fuerza, el marco de 1945. Bueno, hay un tratado, hay un artículo del 2.4, pero también hay que tener en cuenta que con el Estatuto de Nuremberg. Esto es un tribunal ad hoc creado para juzgar a los criminales de guerra nazis que habían perdido el conflicto en el 45. Y en el Estatuto de Nuremberg se habla de crímenes contra la paz, que esto es bastante, bastante importante porque la guerra es un delito, sobre todo si se inicia, y la conspiración para cometer un crimen contra la paz. Entonces hay un delito de conspiración para iniciar una guerra o iniciar una guerra que es un crimen contra la paz. Y se juzgaron a los criminales de guerra nazis, fue un tribunal ad hoc, no tuvo continuación hasta muchos años más tarde. Hoy en día está la Corte Penal Internacional, pero en el Estatuto de Nuremberg se creó el crimen de agresión que todavía hasta la actualidad pues continúa. Y aquí está el famoso artículo 2.2, que es el sistema de las Naciones Unidas. Lo voy a leer porque el artículo no es muy largo y porque pues, tiene algunas partes que son más confusas. Los miembros de la organización, aquí se podría extender a todos los países del mundo, se abstendrán, es decir, no harán al uso de la fuerza o a la amenaza del uso de la fuerza contra. Entonces, la primera parte, no harán uso de la fuerza o no harán amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial, el territorio o la independencia política de cualquier Estado. Entonces, el segundo apartado. Y luego, finalmente, en una coletilla bastante confusa o de cualquier otra manera incompatible con los propósitos de Naciones Unidas. Entonces, estos son un poco los 3 grandes apartados del artículo 2.4, en el cual se prohíbe clarísimamente pues, el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. Obviamente, esto es un artículo pues, que no es demasiado largo y que tiene muchos lados, muchas zonas confusas o grises. Por ejemplo, el uso de la fuerza parece relativamente claro,
Estamos pensando en ejércitos uniformados, con tanques, cañones, aviones, pero bueno, ahí, por ejemplo, es en zonas grises. Es un uso de la fuerza, un ataque de baja intensidad, muy breve, puntuales, en el cual es una fuerza militar actúa de forma independiente. O la amenaza del uso de la fuerza es obviamente mucho más complejo, es mucho más gris, porque hasta que la amenaza requiere la percepción de que el otro pues la conciba como una amenaza. Por ejemplo, Francia tiene armas nucleares y yo vivo en España y no me siento amenazado, pero quizás me podría sentir amenazado pues las armas nucleares de Corea del Norte. Entonces, el uso de la fuerza es más o menos claro y está pensado para ejércitos pues, de la década de los 40 y 50. La amenaza del uso de la fuerza estaban pensando en la experiencia del Anschluss de Hitler, pero es algo mucho más complejo. Bueno, no hay demasiada legislación, de hecho no hay nada. Hay una opinión sobre la legalidad o amenaza o uso de armas nucleares, donde, vamos, básicamente la Corte Internacional de Justicia, esto es un dictamen, no es vinculante, pues decía que el uso de la fuerza ilegal también implica la amenaza del uso de la fuerza ilegal, con lo cual se podría amenazar con el uso de la fuerza si la amenaza fuera legal. Por ejemplo, pues la autorizará el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No hay mucho más sobre la amenaza de uso de la fuerza. Aquí tenemos el ejemplo de lo que cual os estaba hablando. Esto es en la conferencia de Múnich. Básicamente Hitler amenazó al Estado de Checoslovaquia y básicamente a toda Europa que o cedían sus exigencias o habría guerra y cedieron. Y luego poco después se produjo el Anschluss, la unificación con Austria y Hitler pudo entrar bueno, y las tropas alemanas pudieron entrar en Viena sin oposición. Bueno, esto está bastante claro que es una amenaza, pero hay zonas mucho más grises. Por ejemplo, si un país coloca bombarderos estratégicos armados con armas nucleares, los coloca en activación, ¿eso es una amenaza? O, por ejemplo, pasea los portaaviones pues por aguas internacionales cerca de la costa de un país, ¿es una amenaza? Entonces, claro, es una zona mucho más ambigua y que realmente no está regulada pues, se juega mucho con la costumbre internacional. Bueno, otro problema que es un ataque armado, porque el ataque militar, pues de gente uniformada es bastante claro, pero puede haber otras formas. Por ejemplo, un grupo terrorista o a lo mejor un estado que financia una guerrilla dentro de otro estado. Aquí no hay casi nada, pero hubo un caso bastante curioso en la Corte Internacional de Justicia, que pues era un caso en el cual Nicaragua protestaba contra Estados Unidos por las actividades paramilitares de la Contra que estaban operando en su territorio. Entonces, la Corte Internacional de Justicia pues aceptaba una definición más amplia. El ataque militar no tiene por qué ser necesariamente pues simplemente invadir como un ejército. Puede ser pues financiar, dar armas. Entonces, en este caso, vamos, no voy a entrar en los detalles, pero se podrían aceptar otras formas de ataque armado que no solamente vía militar, vía ejército. Hay más problemas. Por ejemplo, el uso de la fuerza está prohibido, pero se puede usar dentro de un territorio contra tus nacionales o residentes, incluso si se incumplen derechos humanos. Obviamente, no. Hay toda una legislación, toda una tradición de derecho internacional público, pues los límites de jus cogens que se llama, el derecho imperativo, el principio de R2P, Responsibility to Protect, la responsabilidad de la comunidad internacional, primero es la del Estado, luego de forma subsidiaria de la comunidad internacional de proteger los derechos humanos. Pero bueno, la idea es que claro, si un Estado utilizara la fuerza o incumpliera los derechos humanos contra sus nacionales, se podría justificar una intervención humanitaria, sea autorizada o no por el Consejo de Seguridad. Entonces, esta intervención humanitaria se ha justificado vía costumbre internacional, por ejemplo, la guerra de Cuba entre Estados Unidos y España. Estados Unidos intervino para salvar a los cubanos de la tiranía española. Claro, la intervención humanitaria se utiliza muchas veces de forma poco ética o también se podría justificar vía el artículo 2.4, sería una forma de uso de la fuerza no incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas, por ejemplo, evitar un genocidio, aunque como siempre esto es complicadísimo. Y bueno, esta intervención humanitaria podría ser aprobada por el Consejo de Seguridad o podría ser no aprobada. Muchas veces el Consejo de Seguridad, por la política dentro del mismo, pues no llegan a conclusiones o no llegan a resoluciones vinculantes. Bueno, y luego en la segunda parte del artículo 2.4 se habla de integridad territorial o independencia política. Aquí, claro, integridad territorial está más o menos claro. O sea, si hay una invasión territorial, se ocupa el territorio de otro país, se genera una controversia internacional, eso está claro que es un uso de la fuerza, es una agresión. Pero claro, ¿qué es la independencia política? Es mucho menos clara. Propaganda, sanciones económicas, bloqueos navales, financiar a grupos que buscan la independencia de ese país. Claro, está prohibida, pero claro, aquí hay muchos rangos y vamos, y no hay absolutamente ninguna legislación internacional al respecto.
Bueno, luego una digresión política que espero no meterme en camisas de once varas. La idea es que, aunque están prohibidísimas las esferas de influencia, derecho internacional público no se conservan, las grandes potencias, y aquí estoy incluyendo pues, los Estados Unidos, la Federación Rusa, incluso a China, suelen usar la fuerza en lo que consideran sus esferas de influencia. Pues, por ejemplo, en la zona de Ucrania o en la zona del Donetsk, por ejemplo, el caso de Estados Unidos en la zona de Cuba o Centroamérica. Entonces, esto es una costumbre internacional muy mala que tienen, costumbre, perdón, lo he dicho mal porque no es jurídicamente vinculante, negarán que lo hacen, pero lo suelen hacer. Es un tipo de uso de la fuerza que suele tener lugar, que ha pasado muchas veces en la historia y que las superpotencias entre ellas más o menos se suelen respetar. Bueno, he hablado de la Carta de la ONU y ahora hablaré de la legítima defensa, que aparece en la ONU en el artículo 51. Claro, hay unas cuantas excepciones a la prohibición del uso de la fuerza del artículo 2.4. En la legítima defensa, que es el más importante, que está en el artículo 51, luego la seguridad colectiva del capítulo 7, y luego contra antiguos estados enemigos, el artículo 107, que no, creo que no tiene mayor importancia. Voy a hablar solamente de la legítima defensa y acabará esta videoconferencia. La legítima defensa es un artículo pues, muy interesante que considera que todo Estado tiene pues, el derecho inmanente, es decir, va más allá del tratado. Un tratado no se lo puede arrebatar de defenderse contra la agresión, el ataque armado de otro país. Esta legítima defensa es importante, puede ser individual o colectiva, tiene que ser contra un ataque armado. Otra vez tenemos el problema de que es un ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas. Y luego, la única excepción, bueno, el único límite a este derecho a la legítima defensa que aparece aquí es que tiene que ser comunicado al Consejo de Seguridad y que no afecta a la autoridad del Consejo de Seguridad en este aspecto. Luego habría algunos límites que te hablaré más adelante, pues por ejemplo se supone que tiene que respetar el derecho internacional público, las normas internacionales, pero bueno, esto es un derecho inmanente de todos los estados. Si no me equivoco, fue incluido por la petición de los países pequeños a San Francisco, porque vamos, en una cosa que no podían dejar toda la seguridad al Consejo de Seguridad. Bueno, la legítima defensa, yo aquí he colocado ciertos rasgos que debería tener. Son muy parecidos a los que pasan a los que tienen lugar en el ámbito penal y se aplican también a los países. Tendría que ser proporcional, obviamente, al ataque recibido, tendría que ser necesaria, obviamente, tendría que ser no provocada, es el tema de las manos limpias. O hay veces que un ataque armado puede ser provocado por el país que luego dice em, usar la legítima defensa. Por ejemplo, la Alemania nazi invadió Polonia en el 39 argumentando que se estaba defendiendo contra la agresión polaca. Tiene que ser inmediata, no puede ser posterior, tiene que ser ante un ataque armado, como aparece en el artículo, tiene que ser conforme al derecho internacional, por ejemplo, no se podrían incumplir derechos humanos, no se podría hacer un genocidio, tendría que respetar ciertas normas, entre ellas las de jus in bellum, las normas del derecho de la guerra, y luego después comunicada al Consejo de Seguridad hasta que haya tomado las medidas necesarias. Si el Consejo de Seguridad interviene y hace una resolución, estas son vinculantes y tienen que ser obedecidas, y si no hace ninguna resolución, en principio la legítima defensa podría continuar. Bueno, se piensa normalmente que la legítima defensa es individual, pero también puede ser colectiva, que lo pone en el artículo 51. Esto fue un truco o una especie de recurso que lo usaron, vamos, lo pensaron los países cuando firmaron la Carta de la ONU. Entonces, ¿qué pasa si un país es atacado y el Consejo de Seguridad, por lo que sea, no se pone de acuerdo? Pues entonces, un recurso que tienen los países es firmar un tratado de defensa colectiva, por ejemplo, la OTAN o el Pacto de Varsovia, y entonces ahí entraría la legítima defensa colectiva y sí que sería legal dentro del marco del derecho internacional público. El primero fue el Pacto de Bogotá, que lo firmó el secretario de Estado Marshall en el 48, enseguida fue la OTAN en el 49 y luego el Pacto de Varsovia. Estos tratados internacionales de legítima defensa o de tratados militares defensivos en principio están hechos para evitar guerras, pero vamos, normalmente lo que suele pasar es que si hay una guerra son mucho más complejas y mucho más sangrientas. Bueno, como siempre hay zonas grises o no claras. La legítima defensa incluye contra organizaciones terroristas que operan de forma encubierta o por la omisión de las autoridades políticas de otro país. Por ejemplo, cuando Francia sufrió el atentado de Bataclan, pues bombardeó Siria porque parece ser que la orden se había dado desde ahí. Aquí, cuando hay un dictamen, una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, cuando hablaba de las consecuencias legales de la construcción del muro, en el cual reconocía que el Estado de Israel tenía un derecho a legítima defensa contra grupos terroristas que operaban después del muro, aunque después condenaba a Israel. Luego también hay un concepto que está discutidísimo, que muy pocos autores internacionalistas pues están de acuerdo con él, que es la legítima defensa preventiva. Atacar antes de ser atacado. Esto se conoce como doctrina Bush o doctrina Rumsfeld, pero bueno, no se acepta excepto en casos muy excepcionales. Yo me acuerdo de haber leído al filósofo Michael Walls que habla de, vamos a imaginar que el ataque fuera claro, inminente y que no actuar supondría un mal mayor.
Estoy pensando como ejemplo histórico cuando las tropas nazis, bueno, el Estado del Tercer Reich acumuló 3 millones de soldados en la frontera con la Unión Soviética. Era evidente que iba a atacar y el hecho de no haber actuado pues le perjudicó claramente a la Unión Soviética porque sufrió muchas derrotas al principio de la guerra. Y bueno, como ya se ha hablado, la legítima defensa colectiva se acepta. Bueno, aquí está la sentencia, bueno, perdón, el dictamen, la opinión sobre la construcción del muro. Y bueno, la idea es que implícitamente se reconocía un derecho de legítima defensa contra entidades no estatales. Los dictámenes no son vinculantes, no crean derecho internacional público, pero bueno, es una buena opinión, se pueden considerar una fuente auxiliar que nos indica cómo estaría. Bueno, pues reflexión final. Básicamente la Carta de la ONU tiene dos artículos, el 2.4 y el 51. Creo, no sé si se me habrá notado mucho, que se concibieron para un mundo de estados agresores, para los estados fascistas, para los nazis, los fascistas italianos o Japón. Pero bueno, básicamente una vez empezó la Guerra Fría en el Consejo de Seguridad, pues hoy proporcionan un marco legal muy poquito claro, muy confuso. Y bueno, hace unos años estaba de moda la teoría del fin de la guerra, la obsolescencia de la guerra, pero bueno, obviamente no es el caso hoy en día, no parece cercano y son un instrumento legal bastante difuso, bastante poco claro y bastante poco efectivo a la hora de gestionar o evitar los conflictos. Bueno, espero que se haya entendido y con esto he acabado.